Es una cosa sencillita, ¿eh? Hombre, misterio como misterio, misterio no tiene. No tiene. Bienvenido de nuevo a Tricar Motor. ¿Dónde estás? Bueno, Timo, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues mira, tenemos este coche de un cliente que el hombre nos ha traído un poco asustado porque va en carretera y de repente cuando va pidiendo carga, ¡pum!, se ve algo que se para. El coche va bien, va suavecito, va bien, lo único que tiene un ralentí un poquito inestable. Vamos a ver qué fallito da. Dentro de la máquina, mira, nos dice que tiene filtro de partículas, que tiene hollín, según una regeneración lo podemos quitar. Y luego tenemos otra cosa que pone sistema de presión de combustible. Lo metemos, dice presión muy baja. ¿Y esto, Timo? ¿Qué puede ser? Presión muy baja. Yo te lo digo porque a mí ya me ha vuelto loco alguno de estos. Y es que siempre, normalmente, el cliente nunca te dice la verdad. Entonces vamos a empezar por lo más bajo, porque a mí tuve un problema de estos y empecé de presión baja. Pues a ver, el aforador tiene alguna fuguita, está tapizado. ¿Tiene usted el coche al día de mantenimiento? Sí, recién cambiado todo. Bueno, pues al final empezamos de cero. Y el 99% de todos estos casos, cuando viene con presión baja, es problema del filtro de gasoil. Venga. ¿Sabes? Te lo garantizo. Así que cuando me viene dejando esto de presión baja, lo primero es que le pongo un filtro de gasoil. Y te digo que el 99%, so pena que tenga alguna tubería, algún poro, que le hayan de un roce abajo, se soluciona el problema. Así que bueno, vamos a cambiar el filtro de gasoil y vamos a salir a ver si borra los fallos. Vamos, arráncale primero para que vean cómo ronronea el gato. Ronronea como un gato, muy. Tiene pinta de que yo creo que tengo un problema de que ahora come, ahora no come, ahora come, ahora no come. Vamos a empezar por los principios básicos, porque supuestamente está al día de todo. Pero bueno, yo como sé que está al día de todo, supuestamente, que no conozco este coche, voy a empezar yo de cero, ¿vale? Y luego vamos a cambiar, voy a poner primero el filtro de gasoil. Vamos a ver. Y vamos a salir a probarlo a ver si que borra los fallos. Es el problema que tenemos con todo esto, ¿verdad? Modelo Citroën, sabéis que todo esto se cae para abajo, es un rollo. Y vamos a meter aquí un poquito para poder trabajar algo aquí. Y ya está. Vamos a meter un taquito por lo menos que podamos. Parece que lo tenías preparado ya, posta. Lo tenemos para todas estas cosas. Es que se caen todos, sabéis que se caen. Citroën, todo esto es, sinceramente, de muy mala calidad. Se caen las moquetas, se cae todo, así que... Bueno. Pues el filtro de gasoil, yo a simple vista, y si veis un poco, yo no tiene pinta de estar recién cambiado, No, pues la suciedad es la misma que la de los alrededores. Y tú, Fuera. porque eres un tío legal, pero esto en otro taller te pueden decir, ha sido la junta de la trócola. Hemos tenido que poner la bomba, el regulador o yo qué sé. Vamos a empezar por aquí. Nosotros, con nuestro trabajo, como siempre. Oye, a lo mejor estamos equivocados también. A lo mejor. Pero creo que no. Creo que no, ¿vale? ¿Y con qué? Pues con los ganchitos del tío Moy. Es que son muy útiles. Esto es una cosa que sale en todos los vídeos. Por algo será. Os dejamos un enlacito por ahí en la descripción. Joder, vamos a echar ahora. Es que fijaos, tiene aquí la pestañita. Aunque tú tiras para atrás del muelle, pero no libera. ¿No ves? No libera. Entonces yo lo que hago es que levanto un poquito la pestañita y lo saco. Qué cosas. Y de paso vamos a ver cómo se cambia un filtro de gasoil. De un C4. ¿Por qué lo saco así? Lógico, ¿no? Claro. Si lo saco al revés, Pues va a caer todo el gasoil. Te cae gasoil. Pues por eso estoy haciendo... Bueno, este no es de los peores de Citroën. ¿Por qué lo has limpiado? Joder, sí, porque ahora había quitado lo que estaba manuseando, ¿no sabes? Y luego tienes que tocar el filtro nuevo y todo. Y si lo limpiamos le quitamos ya el polvo. Pues es una cosa menos. Nada, 3 tornillitos, cabeza de 15. Aquí un protector. Y vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Y esto es el sensor que lleva. Aquí lleva un sensorcito que uno no va conectado, pero es para purgar el agua. Coincide con esto, ¿vale? Entonces, ¿veis? Lleva con media vuelta. El cabrero, ¿no ves? ¿Ves? Y ahora hay que apalancar un poquito, apalancar que no pasa nada. Mira, esto purga el agua. O sea, eso es cuando te da la señal de agua en el gasoil. Hay que levantarlo y purgarlo.
En la culata, lo vais a ver, llevo un registro con una tubería que se iría al exterior. Al exterior, a la calle. Sí, sí. Pues suyo es poner un cacharrito o algo. Porque es que es exterior de la calle. Y ya pues lo que hacemos es vaciar el filtro entero. Aquí lleva un sensorcito de agua que este no va conectado. Si lleva algún cable, pues en un momento dado en algunos modelos, pues si detecta humedad, pues te lo va a decir. Pues el combustible no ha salido muy sucio, ¿no? Muy. No, la verdad es que no. Pero el filtro tiene pinta de ser veterano. Una cosa sencillita, ¿eh? Hombre, misterio como misterio no tiene. No tiene. Yo le he llenado un poquito el filtro. ¿Por qué? Porque luego no lleva bomba eléctrica. Con lo cual, a tirar de pera. Hay que tirar de perita. Lleva un purgador ahí y es un rollo. ¿Qué suele pasar? Que si tiene mucho tiempo y está mucho tiempo reseco, pues puede empezar a perder gasoil o a tomar aire del coche. Y tener el problema de arranque. ¿Vale? Sí, eso ya. Os dejamos por ahí algún vídeo que ya nos ha pasado con un 1400 HDI, por ejemplo. Ya nos pasó. Entonces, pues yo lo cojo y directamente, si no lleva bomba eléctrica, siempre lo cargo un poquito de gasoil. Sí. Un mal mantenimiento provoca muchas averías. Y imaginaos también, ya solamente una avería, ¿no? Que te quedas tirado. Y si vas adelantando y el coche no entra a gasoil y se para, lo que no se puede hacer en un mes todo, joder, pues hacerlo en 2 meses. Pero hacerlo. Que se os vaya la chispa de. Mira, no, con aceite y filtros sobra. No, los filtros también. Lleva una especie de esto, ¿no? Que cuando lo aprietas, entra en su sitio. ¿No ves? Y aquí sale para arriba y aquí entra para abajo. Y ya está. Ya con eso queda sujeto y comprobamos que no fugue por ningún lado. Nada, a montar, ¿no, tío? Vamos a montar y vamos a probar. Ese agujerito. Ese agujerito lleva un manguito que coincide con esta gomita para que no se salga fuera. Sí. Una gomita que cierra hermética. Y como igual que cuando he quitado el sensor del agua, que no lo lleva enganchado porque este no lleva Piloto. piloto de ese de agua. En otros coches lleva 2 sensores, en este solamente lleva uno. Y con las tuberías para arriba para que no se salga otra vez. Mira su sitio. Este filtro se cambia relativamente sencillo. Pero importante tener ganchitos, si no para quitar los macarrones lo vais a quitar regular. Empecé con la Ketor que lleva el tornillo. Pues para que no se caiga. Para que no se caiga, esto mira. Ya está. Esto es aluminio, enseguida se va a clavar. Las tuberías, que haga clac. Escuchó clac. Su sensor, que haga clac. Y bajáis el cierre. Esto lleva, ¿no es? Lleva una esta de seguridad. Para que no se salga. Para cebar. ¿Yo qué hago siempre? Voy al depósito y lo dejo abierto. ¿Para qué? Porque si está el tapo del depósito abierto, cerrado, ¿no ves? Está el depósito cerrado, pues tiene que tirar más de la tubería. Si lo dejas abierto, pues la presión atmosférica también Ayudará. ayuda un poquito. Ese es el tebilla de ahí. Vale, míralo. Hay que ir pulgando hasta que tenéis que darle muchas veces. ¿Y que cómo sabemos que ya está purgado? Puedes anotar, pues a poner tu hilito. Ah. Hay que darle, hay que darle, hay que darle y darle, y aunque le hemos llenado, pero darle. Darle para que no coja aire. Ya se va oyendo el gasoil circular. Tenerlo un poquito acelerado ¿Sí? para que chupe más la bomba y termine de llenar bien el filtro. Pues siguen ronroneando. Vamos a la vueltecita. Este mismo tiene todavía aire. Ajá. Ahora mismo lo que vamos a hacer es borrar fallos. Sí, porque parecía que sí de primeras sonaba regulero. Hay que dar una vuelta, ¿no? Así que nada, vamos a probarlo y a ver si vuelven a salir los fallos y ya está. Pues no sale
aledaños del pantano de Gasset. Estamos aquí por nuestro paraje, por nuestro entorno. Nuestro circuito de prueba, tranquilito. Si te quedas tirado no hace mucho, la circulación no la jode mucho. No, claro, no pasan por aquí ni las águilas. Hemos parado por aquí, para que veáis también un poco, disfrutéis de nuestros parajes. No va a ser siempre el taller. Aquí, las inmediaciones de Fernán Caballero, aquí en nuestro pantano. Vamos a ver si se ha quedado algo grabado. Me acabo de meter la máquina. Y no hay avería, ahí se debe ver. Así que nada, vamos a cerrar aquí nuestra maquinita de diagnosis. Y nada. Y ahora vamos a hacer unas cositas. Vamos a echar un poquillo la bronca. Como ya ha cambiado lo que es el sonido. Y ya está. Ya redondea. Y os dais cuenta de lo que es una tontería, os dais cuenta de lo que puede ser una avería grande. Y es simplemente por problema de mantenimiento. Y lo que os decía antes. Si es mantenimiento de una avería no pasa nada, pero si vais adelantando se queda el coche parado porque no entra gasolina. Pues ya lo ha liado. Y fijar que avería más tonta. Así que nada. Así que no podéis un mes hacer todo el mantenimiento, pues hacerlo un mes una cosa y otro mes otra. Pero es muy importantísimo el mantenimiento, ¿vale? Y sobre todo los filtros de gasoil. Más de lo que parece. Bueno, así que nada, broncas aparte, si os gusta suscribiros y nos vemos en el vídeo que viene. Hasta luego. Mira qué pantanaco tenemos.